Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este es el tercer capítulo sobre la restauración del integrado Pioneer SA7500 del catálogo de 1976, que forma parte de la familia SPEC en su segunda generación. Es un equipo muy interesante al cual solo debemos hacerle una restauración muy sencilla, y en realidad debo comentarles que incluso llegué a cambiar algunos capacitores que en realidad estaban en buen estado. Porque sucede que este equipo llegó a mis manos casi perfecto. Lo curioso es que todas las restauraciones buscan exactamente lo mismo, devolverle al equipo la calidad de sonido para el cual el fabricante lo había diseñado. He visto muchos blogs y muchos videos sobre restauraciones en las que dan a entender y su principal actividad es cambiarle todos los capacitores al amplificador por las piezas más caras que han logrado conseguir. Eso lo hice yo en la restauración del Sansui AU5900, también de 1976, y en la restauración del amplificador integrado Rotel RA2020. Pero todo el tiempo no tiene que hacerse lo mismo. Ni es necesario cambiarlo todo, ni el amplificador va a quedar agradecido con ello, ni es necesario comprar los capacitores de más alta gama Mundorf de cada fabricante o de la serie mejor de Elna o de Nichicon o de Rubicon para lograr una restauración decente. En realidad eso es una exageración, sobre todo porque la gente que está haciendo eso no sabe lo que está haciendo. Nosotros cambiamos los capacitores porque son dispositivos que mantienen su dieléctrico, es decir, mantienen su naturaleza de ser capacitores, gracias a la reacción química de un electrolito que mantiene el óxido en la superficie de unas placas de aluminio que operan como aislante. Es decir, el aislante es una capa fina de óxido de aluminio que tiene que mantenerse. Como ustedes saben, el aluminio es un metal difícil de oxidar y el óxido se deshace solo o se detiene la oxidación espontáneamente. Cuando los capacitores pierden sus características es necesario sustituirlos por piezas nuevas, sobre todo porque la cantidad de electrolito y la calidad del sello del recipiente o botella en el que se contiene está calculado para soportar 10.000 o 20.000 horas. Ha pasado mucho más tiempo de uso y estos equipos que se habían diseñado originalmente para no dar problemas en 5 años han tenido que soportar más de 50 años de uso porque lamentablemente no fueron sustituidos nunca. Es decir, después de 1984 no se fabricaron equipos equivalentes a este. Sí siguieron haciéndose amplificadores, pero a nadie le interesó comprarlos porque no tenían las características que era necesaria para convertirlos en equipos de alta fidelidad. Hoy en día, para poder comprar equipos de este tipo, que era hi-fi comercial para una familia de clase media que eran pagables de contado o a crédito, hoy en día este segmento del mercado está ocupado por lo que llamamos alta gama y la alta gama es carísima. Entonces ya no son para el trabajador medio, sino para un muy selecto y pequeño porcentaje de la población que puede permitirse pagar $4.000 por un amplificador de la calidad de ese Sansui 7500. En un canal de YouTube vi la restauración de un preamplificador Yamaha C1 o C2. Está en castellano, es un canal español. Entonces lo que hizo fue que cambió todos los capacitores por las piezas de más alta gama que pudo conseguir, pero no supo cambiar los capacitores de tantalio justamente de la entrada de la señal, que son, en medio de todo, las piezas más importantes de las dos secciones fono, Moving Coil y Moving Magnet de ese preamplificador. Es decir, se gastaron una pasta y no sabían lo que estaban haciendo. Me llama mucho la atención de que hay gente creando contenido que está bien que no estén claros en todos los detalles, pero lo que me parece más curioso es que la gente que comenta no se haya dado cuenta de que ha sido engañada y de que esa restauración no debía de hacerse así. Un problema común con estos equipos también es que sus transistores de baja señal no se han quemado porque ellos trabajan fríos, pero están fugando corriente. Entonces me preguntaron que cómo nosotros podríamos verificar con instrumentación, con multímetro, con osciloscopio, que un dispositivo como un transistor estaba fugando corriente. La respuesta es bastante más empírica. Sin querer medir corrientes de fuga ni hacer cosas complicadas que requieren paciencia e instrumentación, si un diodo se calienta sin que haya carga, está fugando corriente.
Y si un transistor no mantiene perfecto silencio en ausencia de señal, está fugando corriente. Eso no se puede verificar con un multímetro, hay que hacerlo con un osciloscopio y todavía no hemos logrado llegar a esa parte de este canal que es más dedicada en la que vamos a sacar el osciloscopio, las herramientas, la maquinaria pesada y vamos a ponernos a trabajar de una manera distinta. Vi un canal en el que sacaron un osciloscopio para comprobar una cosa que es completamente falsa. Haré un comentario, video reacción en otro capítulo. Aquí no. Respondiendo a una pregunta que me hicieron porque ha despertado mucha curiosidad de este maravilloso amplificador integrado de gama media pero de altísima calidad de sonido, quiero comentar esto. Hay un blog español que se llama Los 100 mejores amplificadores baratos del mundo. En ese blog, la persona que lo hace, los invito a visitarlo y a comentar porque es un blog de lo más interesante, ilustrativo, orientativo hacia los nuevos entusiastas. Apareció un comentario, una entrada sobre un amplificador Kingwood y Trio. Kingwood y Trio en un momento de la vida llegaron a ser la misma marca, así como The Fisher o después Fisher en Japón y Nakamichi eran la misma marca, y así como después Aiwa y Sony se convirtieron en la misma marca. Creo que vendían el mismo equipo con nombres diferentes por estar en mercados diferentes. Y entonces este caballero comenta una cosa que es muy reveladora. Hay un modelo de Kingwood y de Trio que es exactamente igual. Mismo chasis, mismo transformador, mismo frontal, mismas funciones, mismo circuito, mismo diseño, mismos valores de pieza, todo es idéntico. Pero la pieza Trio fue implementada con piezas de alta calidad, con componentes electrónicos de alta calidad. Mientras que la pieza o el amplificador integrado Kingwood del mismo modelo fue implementado con componentes estándar. Este señor tuvo la oportunidad de oír los dos amplificadores, que son iguales, pero fabricados con componentes diferentes. Y dice, la pieza Trio suena muy bien, la pieza Kingwood suena normal. El Trio es mejor que el Kingwood a pesar de que tienen el mismo diseño. En un comentario que hizo un conocido acerca de la restauración de su amplificador integrado Sansui AU6500 que aparece en mi blog Santiago de León Audio, él oyó ese amplificador como sonaba cuando se lo dieron, que estaba en perfecto estado con sus piezas originales, pero no le gustó cómo sonaba. Y al ser un amplificador pequeño, consideró que era una basura de amplificador, es decir, pequeño y suena feo. Esto es como haberse comprado un amplificador Sanyo o Fisher o Admiral o General Electric o alguna de esas marcas que no quiere nadie ver en su casa. Pero de todas maneras no lo condenó al olvido y decidió encargarme que yo se lo restaurara. Yo puse componentes Roenstein, puse componentes Selna, puse componentes Nichicon donde los conseguí e hice una restauración que no usaba piezas de altísima calidad. Usaba piezas de la calidad con la que se había fabricado originalmente ese amplificador. Como consecuencia de la diáspora venezolana en el año 2015, él decidió irse del país a Chile. La gente que estaba emigrando no quería llevar carga, no quería llevar equipaje, no quería llevar absolutamente nada porque escasamente tenía el dinero para poder pagar el pasaje y no quería un sobrepeso en el avión. Pero él decidió llevarse su amplificador Sansui AU6500 de 1972 restaurado. Eso habla de lo muy bien que terminó sonando el equipo. Ahora, de la restauración la gente se hace la idea de que va a quedar mejor que cuando era original. Eso es un disparate total. No, a ver. Cuando uno restaura un equipo, lo que quiere es volver a colocar todos los componentes electrónicos que él tenía de la calidad de los que él tenía, pero nuevos para que estén en la plenitud de su funcionalidad. De tal manera de que el amplificador tenga ese sonido que tenía cuando el fabricante se lo entregó a su propietario legítimo la primera vez, y no con el deterioro acumulado de los últimos 50 años en el que buena parte de las piezas están fugando corriente, no tienen la capacidad, no tienen el valor marcado en la etiqueta, han perdido sus propiedades y por lo tanto se resiente el sonido porque no es el amplificador que ellos diseñaron porque ha cambiado el valor de las piezas por dentro. Es como el motor de un carro cuando estás fugando y no tienes compresión, entonces no tienes potencia, es más o menos lo mismo. Pero en este canal, más allá de restaurar, yo he comentado que se puede alterar o mejorar ligeramente el diseño original del equipo porque hoy tenemos piezas que tienen mayor capacitancia y ocupan menor espacio, o tenemos transistores que tienen menos ruido, o tenemos resistencias de película metálica, pero sobre todo hay una cosa que influye fundamentalmente y es esta.
Cuando Pioneer fabricó este amplificador integrado, tenías que hacer 1.000.000 de amplificadores. Poner un tornillo más era 1.000.000 de tornillos más. Poner un capacitor que costara un poco más de dinero significaba comprar 20 millones de capacitores más que costaban. El costo por fabricante es brutal, así no se pueden hacer las cosas. Mientras que el entusiasta, y yo soy un entusiasta y el que me encarga la modificación de su equipo es un entusiasta, entiende que le puede poner piezas de mejor calidad porque solo tiene que modificar un equipo. Por eso es que yo siempre he sugerido, bueno, si usted tiene este amplificador SA7500, debe de saber que él no tiene filtro de línea. Póngale un capacitor de medio microfaradio 400 voltios en paralelo con la línea eléctrica para que cualquier ruido en la red sea absorbido por ese capacitor y no pase al equipo, aunque estos equipos con transformador cuadrado tradicional son muy robustos ante ese problema. Me explico. A pesar de que este transformador no está puesto aquí como filtro, no tiene ese propósito, se comporta como un filtro. Si se produce un grave problema en la red eléctrica o un ruido recurrente, la fuente de una computadora o de un monitor o de cualquier otro equipo como un DAC hoy en día, sí va a ser sensible a ese problema, pero ese transformador no. Si agregamos aquí en la línea eléctrica un capacitor de poliéster metalizado especial para el uso, pues mejoramos un poco el rechazo de la interferencia electromagnética a través de la línea eléctrica. Otra cosa que podemos hacer para mejorar nuestro equipo es sustituir los capacitores originales de 10.000 microfarad por 50 voltios ELNA por unas piezas de la misma calidad que estos capacitores ELNA, pero de una capacidad mayor. Podrían ser 12.000 o 15.000 microfarad, no hay que llegar más lejos. Si quieren poner un valor mayor, como yo he comentado en otros videos, hay que sustituir el puente de 4 diodos que está en la tarjeta de control que está aquí abajo y no la vamos a ver, por diodos de 6 amperes para que soporten la carga de los capacitores que tienen una capacidad más grande. Otra cosa que podemos hacer es lo equivalente de esta modificación, pero para la fuente de alimentación que está en una tarjeta aquí abajo que no vamos a ver, pero que en el siguiente video sí vamos a ver, porque allí hay unos capacitores de 220 microfarad por 63 voltios que convendría sustituir por unas piezas nuevas de 470 micros por 63 voltios. Otra cosa que este amplificador no trae y que no traía el 5900 Sansui cuando lo recibí, pero que sí lo tienen los amplificadores de la siguiente generación, tanto de Pioneer como Sansui, lo tiene, por ejemplo, el 317 en sustitución de este y lo tiene el 417, 517, etcétera, y la generación pantalla azul de Pioneer los tiene, son los capacitores de poliéster metalizado en paralelo con los capacitores de la fuente de alimentación para tener un filtrado adicional de alta frecuencia que le permita a la etapa de potencia comportarse mejor. Así, por ejemplo, una modificación interesante es quitar los transistores de entrada y rehacer el circuito de la sección fono, poniendo transistores de entrada de menor ruido que los originales, que seguramente ya estarán gastados y fugando corriente, de tal manera de tener un menor ruido, un menor siseo de fondo al oír nuestros discos. Eso aumenta el performance de nuestro equipo y mejora nuestra experiencia oyendo música. Es decir, hoy en día hay componentes electrónicos para hacer sutiles modificaciones que no conviertan al equipo en otro equipo, cosa que me parece una odiosidad. Hay unas modificaciones que hacen los ingleses que son extremas. Me explico. Los tipos, por ejemplo, dicen esto: no me gusta esta etapa de potencia, la quito y diseño una etapa de potencia mía mejor, que seguramente va a ser mejor, yo no discuto eso, y se la ponen al amplificador. Pero cuando tú haces eso, ya esto no es un Sansui o no es un Pioneer SA7500, se ha convertido en otra cosa. Entonces, está bien que hagamos, desde mi punto de vista y mi opinión personal, está bien que hagamos modificaciones, pero que no nos pasemos de la raya deshaciendo lo que el ingeniero había hecho con su equipo, porque ya no va a sonar a un 7500 si te gustaba ese sonido, pero con un poquito menos de distorsión y con un poquito menos de ruido de fondo, sino que va a ser una máquina completamente diferente. Entonces, si tú tienes el entusiasmo de hacer modificaciones tan agresivas como nosotros haremos en unos videos posteriores, fabrícate el equipo completo desde el principio. Me preguntaron acerca de la diferencia entre este amplificador Pioneer SA7500 y su hermano mayor o su sucesor, el 7502. El 7502 debería ser legalmente una evolución mejorada por encima del diseño de este 7500 original. Pero sucede que no pasa eso en particular. Me lo preguntaron varias veces, así que voy a hacer una respuesta un poquito más amplia respecto a ese punto, porque es interesante que se enteren de que no pasó eso, no mejoraron el 7500.
Como yo les conté antes, la serie Spec de Pioneer fue la más vendida y fue muy exitosa. Y fueron muy bien vendidos, fueron un éxito de venta los amplificadores integrados 9500, 8500 y 7500. Entonces Pioneer decidió mejorar el diseño del 9500 haciendo un 9500 MK2 y un 8500 MK2. Y sí los mejoraron. Le pusieron fuente de alimentación dual con 2 transformadores, con doble puente rectificador, con 2 bancos de filtros por separados en un diseño simétrico, disipadores de calor a cada lado, transistores de salida de alta velocidad. Retocaron el diseño del 8502 y del 9502. De hecho, yo he tenido el 9502 y puedo decirles que suena realmente mejor que el 9500 original. Y tiene más o menos la misma calidad de fabricación, aunque yo prefiero por estética y por colección el 9500 original. Pero quisieron hacer un 7502 y en el 7502 no cambiaron nada. Es decir, la fuente de alimentación es simple y es la misma. La etapa de potencia es simple y es la misma. El control de tonos en realidad lo desmejoraron porque ya no tiene los conmutadores para seleccionar la frecuencia de corte ni el tono de FEAT. Y adicionalmente a eso, desde mi punto de vista, el crimen más grande fue desmejorar la sección fonográfica. Entonces la sección fono ya no es una etapa de 3 transistores, sino que es un amplificador operacional no necesariamente de alto performance que no tiene el mejor sonido. Adicionalmente a este problema, el 7502 no tiene el tamaño completo de 42 centímetros de ancho, sino que tiene 38 centímetros, con lo que no es compatible con el tamaño del resto de los componentes de la serie Spec. Entonces yo no lo recomiendo. También me preguntaron que por qué tengo el ecualizador de la serie Spec con un 7500. Y la razón es muy sencilla, porque el 7500, el tuner 7500, también forman parte de la serie Spec. Y por eso son compatibles en estética y en tamaño con el ecualizador de la serie Spec, con el deck de la serie Spec, con el tuner de la serie Spec, aunque no se pueden montar en rack de 19 pulgadas. El único componente que tengo aquí que sí se puede montar en un rack de 19 pulgadas es el OpenRel RT707, que es perfectamente compatible con el amplificador 7500, 8500 y 9500. Otra pregunta que me hicieron es la calidad de sonido de este equipo. Comparando solo en sonido al Pioneer SA7500 con el, por ejemplo, Sansui 5900 de potencia y costo comparable en su oportunidad, me parece que suena mejor el 5900, pero eso también tiene su sorpresa, porque sucede que el 5500, que también reparé y les mostré en este canal, que es una pieza de solo 28 o 32 vatios por canal, suena mejor. A pesar de ser de una serie más vieja y tener menos tecnología y un diseño más sencillo y un montón de limitaciones, y de ser básicamente una caja vacía por dentro porque es un equipo extremadamente sencillo, suena muy bien. Suena muy bien y suena mejor, por ejemplo, que los amplificadores Yamaha que le son equivalentes. Así que por ahí ya les cuento algo. También me preguntaron si este amplificador es comparable con alguna otra pieza de Pioneer. Y entonces yo comenté que sí, pero eso necesita un pero. De la serie anterior hay un amplificador que es equivalente en potencia, que es el SA8100 del catálogo de 1974, justamente anterior a este equipo. Los estoy comparando porque ambos son de 40 vatios por canal, con una diferencia. El 8100 era parte de la alta gama de ese catálogo. Ese catálogo no tiene pre y power como la serie Spec del 75. Entonces, el tope de gama es el amplificador integrado 9100. El 8100 está inmediatamente por debajo de él y tiene una cantidad de funciones interesantes, como por ejemplo les mencionaré que el control de tono tiene bajos y agudos como este, pero además tiene super bajos y ultra agudos. Es decir, esta es una perilla que controla por debajo de los 500 Hz y esta por debajo de los 100 Hz. Esta controla por encima de los 2.5 kHz y esta por encima de los 8 kHz. Entonces tenemos agudos y superagudos, bajos y superbajos. Es interesantísimo ese control de tono porque es el 9100 y el 8100 son los únicos amplificadores que tienen cuádruple control de tono. Eso no se volvería a hacer así más nunca, ni siquiera dentro de la propia casa Pioneer. Muy interesante. Otro equipo que es comparable es el SA706, que es una joya, y ya les voy a contar por qué. Sucede que el SA706 es el primer amplificador integrado de la casa Pioneer
que tiene viewmeters, que tiene indicadores de nivel, que me permiten controlar con gran facilidad y saber cuánta potencia le estoy pidiendo al amplificador para nunca llevarlo a la zona de clipping, a la zona de recorte. Recordemos que el recorte hace que los buffers suenen mal y quema a los tweeters, pero no hace pasar trabajo al amplificador. Los amplificadores son muy robustos como para soportar esa clase de cosas. El 706 tiene la misma calidad de fabricación del 7500, chasis de hierro, caja de acero, frontal de aluminio grueso, knobs mecanizados en aluminio sólido y adicionalmente tiene meters. El tuner es muy bueno y es una máquina ampliamente recomendable. Hasta aquí la tercera parte de la restauración y ya en la cuarta parte vamos a usar el soldador. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.